Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Para mí es un placer estar con ustedes. Me alegra mucho que todavía estén con nosotros, que estén viendo los videos. Espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Quiero decirles que una vez más, no soy una religión, no soy un pastor, no soy un líder de ningún grupo, no tengo iglesia. Simplemente soy una persona que empíricamente estudia la Biblia, le pide al Padre que le muestre, una persona que quiere respuestas, así como ustedes, que está intentando buscar la verdad del Padre, y que comparte sus apreciaciones con ustedes. Si no están de acuerdo o si están de acuerdo, ¿qué les parece? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los leo en los comentarios. Y además pongo a disposición el número de WhatsApp para que si alguien quiere comunicarse conmigo, compartir algo, pues ahí los leo. Además, quiero que se suscriban al canal, porque pues así van a seguir participando, les va a seguir llegando ahí al YouTube cada video que yo suba, no van a tener necesidad de buscarlo, sino que ahí les va a llegar. Y si conocen a alguien que esté estudiando la Biblia o que le interesen los temas espirituales, y al que no también, pues compártanle estos videos. Quizás escuche algo, quizás le suene algo, quizás se despierte algo en esa persona que pueda ayudarle. Hoy vamos a tener un tema como todos, les prometo que todos los temas son trascendentales, son diferentes. Como les digo, pues esto no lo van a escuchar en ninguna iglesia, porque realmente estamos viendo la Biblia desde otra perspectiva, y por eso va a ser difícil encontrar este material en otra parte. Hoy vamos a estudiar acerca del Shabbat. Vamos a estudiar un poco acerca de la Torá. Cada día los estudios van a ser más profundos, de más nivel. Digamos que van a necesitar mayor atención, pero que traen un alimento, que traen realmente el poder para cambiar la manera como vemos este mundo. Así que bienvenidos, vamos a empezar, vamos a analizar, y quiero empezar leyendo un texto del libro de Mateo capítulo 12. Este es un texto del Brit Hadashah, es un texto del Nuevo Testamento, así que voy a permitirme leerlo para ustedes. Dice que en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito para hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa del Eterno y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor del templo está aquí, y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adón del Shabbat. El siguiente texto está en Marcos 3:1 y en Lucas 6:6. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Es otra historia. Y había un hombre que tenía su mano seca, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de Shabbat? Él les dijo:
¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo, en el día de reposo, no le echan mano y la levantan? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de Shabbat. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Muy bien, yo quiero que aprendamos algo que es indispensable para entender la Biblia, para entender la palabra del Eterno. Número uno, ¿a quién iba dirigida esa palabra? Entonces, ¿a quién va dirigida la palabra? Es muy importante tener en la mente que el Padre, desde Génesis, pasando por la Torá, llegando a los profetas mayores y menores y al libro de las canciones o de los salmos, el contexto es que está dirigida toda esa palabra, toda esa instrucción, toda esa vivencia con el pueblo escogido de Israel. Un contexto hebreo, un contexto netamente teocrático. La Torá, por ejemplo, fue dada en una nación, en un grupo de personas que estaban totalmente modeladas por el Eterno, gobernadas por Él. Así que la Torá, ¿qué es? Es una serie de instrucciones que Él le dio en diferentes ámbitos de la personalidad humana, de la vivencia del individuo a su pueblo Israel. Maimónides, que es un judío que fue prominente en su tiempo, la redujo o la resumió en 613 mandamientos. ¿Sí? Muchos de ellos atañen específicamente a cosas espirituales, a cosas de índole religiosa o espiritual. Otras tienen que ver con leyes civiles, de justicia, de trato hacia los demás. Otras tienen que ver con alimentación, otras tienen que ver con vestuario, otras tienen que ver con sexualidad, con matrimonio, etcétera, etcétera. Todos los campos de la vida los cubrió la Torá para el pueblo de Israel. Eso tenemos que entenderlo, ¿está bien? Dentro de la Torá hay una ley, hay una instrucción que son los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, ¿está bien? Que fueron dados a Moshe en 2 tablas, que él trajo al pueblo, que esos mandamientos, que son 10, 4, los primeros 4 tienen que ver con la adoración al Padre, y los últimos 6 tienen que ver con relación al prójimo. ¿Está bien? Todo eso necesitamos entenderlo. Muy bien. Dentro de esos 10 mandamientos hay uno que es el Shabbat. Y hoy vamos a estudiar, porque me interesa que todos estemos preparados para conocer cualquier tema, para poder responder cualquier pregunta, al menos de lo que tiene que ver con el Evangelio del Reino. ¿Está bien? Porque estamos investigando qué fue lo que Yeshua enseñó acerca de todos los temas. Y como Yeshua toca el sábado, como evidentemente lo vimos, toca el tema del Shabbat, no del sábado, perdón, sino del Shabbat. Ya les voy a decir por qué. Pues tenemos que saber qué es lo que Yeshua vino a enseñarnos, qué es lo que Yeshua vino a instruirnos respecto a cada tema que él tocó en su ministerio. Así las cosas, quiero decirles que la Torá, cuando los fariseos se encontraban con Yeshua, bueno, ya ustedes saben quiénes son los fariseos, no lo vamos a repetir otra vez.
Pero cuando los fariseos se encontraban con Yeshua, tenían fuertes choques de interpretación, porque ellos interpretaban de una manera y ahora viene Yeshua, un desconocido, el hijo de Yosef, una persona que no era doctor de la ley, sino que era un aprendiz, una persona del común, ahora viene a refutarles su interpretación de la Torá. Entonces, los fariseos tenían sus propias interpretaciones, tanto que en ese deseo por obedecer al Padre, por hacerse más rigurosos en la obediencia a la Torá, pues habían hecho de la tradición oral, de esa serie de instrucciones que ellos le agregaban a la Torá para obedecer más cabalmente, que contra esas interpretaciones choca Yeshua, choca tremendamente en cada aspecto de la vida. Pero en una de esos choques que él tiene con los fariseos, les dice: ustedes escudriñan la Torá, escudriñan la Escritura, pensando que en ella tenéis la vida eterna. Los cristianos leen el texto y creen que Yeshua está diciendo: escudriñen la Torá porque ahí está la vida eterna. Pero para el asombro de nosotros, no es lo que está diciendo Yeshua. El Salvador está diciendo: no escudriñen allá si es que quieren buscar la vida eterna. Ustedes escudriñan la Escritura pensando que ahí está la vida eterna. Pero, ese pero es el que vale. Pero, la Torá habla es de mí. Ustedes escudriñan la Torá pensando que en ella hay vida eterna, pero la Torá habla es de mí. Así que indirectamente Yeshua les está diciendo: tienen que mirarme a mí, tienen que buscarme a mí. Yo soy todo eso que la Torá dice. Yo soy la realidad de la Torá. La Torá se la pasa hablando de mí y ustedes a mí no me quieren recibir, a mí no me quieren aceptar. Eso es lo que les está diciendo Yeshua. No les está diciendo: escudriñen la Torá si quieren vida eterna, no. Entonces este Evangelio del Reino todo lo hace a través del filtro de Yeshua. Lo que Yeshua diga, lo que Yeshua interprete, lo que Yeshua nos diga acerca de la Torá, esa es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad y el camino. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Así que todo lo vamos a filtrar a través de Yeshua. Entonces, ¿de qué hablaba la Torá? La Torá hablaba de Yeshua. Él mismo lo dijo. Pero cuando tú vas a la Torá dices: carambas, pero yo aquí no veo a Yeshua por ningún lado. Si no lo ves es porque estás viéndolo con unas gafas oscuras. Tienes que quitarte las gafas y ponerte las gafas espirituales y verlo a través de cada figura, de cada símbolo, de cada ritual, de cada mandato, de cada escena, de cada historia. Tenemos que verlo ahí, porque ahí está. Está escondido, yo sé que está escondido en la Torá. Y la mayoría no lo ven, pero Yeshua el Salvador está en la Torá. Ahí está. Ahora, ¿cuál fue el error de los fariseos y por ende del pueblo de Israel? Que se fueron a la Torá y se llenaron de legalismo, de obedecer porque sí, y olvidaron el espíritu de la Torá. En este movimiento de raíces hebreas, muchos con el ánimo de volver a la Torá, de regresar a la Torá, han caído en ciertas imprecisiones a la hora de obedecer. Porque la Torá, como les digo, pueden buscar en internet los 613 mandamientos de la Torá y ahí están. Y lo que debemos valorar de la Torá es el espíritu que se esconde detrás. Lo que debemos valorar es cuál es la idea que el Padre quería sembrarnos a través de todas esas instrucciones, de todos esos mandatos, de todas esas figuras. ¿Qué es lo que se esconde detrás?
Yo he hablado con algunos hermanos de raíces hebreas y les pregunto, bueno, hermano, ¿y por qué tienes las peyot largas, las patillas largas? ¿Por qué las dejas largas? Porque la Torá lo dice. Sí, yo sé que la Torá lo dice, pero ¿por qué lo dice? ¿Cuál fue la razón del Padre? No sé, yo obedezco porque ahí dice y entonces por eso me las dejo. Y olvidamos que todo tenía un sentido especial. Por ejemplo, la Torá dice en uno de sus mandamientos que todo israelí debía cargar una estaca en la mano y que cuando tuviese deseos de hacer sus necesidades fisiológicas y fuera al campo designado para ello y cavara un hueco y depositara allí sus heces y las volviera a tapar. Ese es un mandamiento de la Torá. Si hoy en día quisiéramos cumplir la Torá, pues deberíamos cargar la estaca. Pero yo entiendo que lo que el Padre quería en ese momento era que su pueblo fuera aseado, fuera limpio, fuera ordenado y que no hicieran sus necesidades en cualquier lugar, que no contaminaran el campamento, por ejemplo, evitar los malos olores, las enfermedades, las infecciones. Como no tenían baños, pues ese era el método que Él les designó para ello. Muy seguramente, si la Torá fuera dada hoy o la instrucción fuera hoy, la Torá diría, y no olviden hacer sus necesidades dentro del sanitario, por ejemplo, ¿no? Diría la Torá actual. Y leyes dietéticas como no comer cerdo, no comer peces que tuvieran solamente piel y animales que no tengan la pezuña hendida, que eran leyes dietéticas, pues hoy, además de eso, diría la Torá, y tampoco coman harinas refinadas, ni coman aceites ultraprocesados, ni coman azúcar. O sea, ¿están captando que nuestro Padre lo que quiere es el bien para nosotros? Nuestro Padre lo que quiere es las cosas buenas para nosotros. Pero muchos se han quedado en la letra muerta de la Torá, se han quedado en la letra insípida, en una letra que no tiene vida, no tiene espíritu, no hay más que huesos en esos mandamientos que no se entienden, que no se comprenden. Entonces necesitamos ver en la Torá es al Salvador, necesitamos ver a la vida, al Hijo del Padre. Allá es donde necesitamos verlo, a través de las fiestas, a través de los rituales, a través de todo lo que Él mandó y todo lo que Él instruyó en la Torá. ¿Por qué? Porque ella habla de Yeshua. Recuerden, Él dijo, eso habla es de mí. Así que cuando yo vaya a la Torá tengo que encontrar a Yeshua, a Immanuel. A ese es que tengo que encontrar. Entonces, apreciados, teniendo eso en mente, quiero que nos metamos en el tema del Shabbat para entender qué era, por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, todos los pormenores que rodean al Shabbat semanal. Entonces, aquí, volviendo al evento de que los discípulos están en un día de reposo. Antes, permítame hacer un pequeño paréntesis. Otra cosa muy importante que debemos aprender. Ustedes la van a poder investigar. Yo les doy la pauta y ustedes investigan solitos. Shabbat en hebreo, Shabbat es reposo. Eso significa la palabra. Cuando los traductores encontraron Shabbat en los pergaminos o en las escrituras hebreas, se les ocurrió que Shabbat era sábado, ¿no?
Entonces la palabra fue traducida como sábado, pero no es lo mismo, no significa lo mismo. Shabbat es un verbo que es reposo o reposar. Reposar. Entonces es muy importante que lo sepamos porque en el pueblo de Israel habían Shabbat, a veces habían 2 Shabbat en la misma semana. Como tenemos en la mente que sábado es Shabbat, es sábado, entonces vamos a decir, pero ¿cómo es posible que hubieran 2 sábados en una semana de 7 días? Pero eso es posible porque Shabbat no significa sábado, sino significa reposo. Y dentro de la Torá, dentro de las 613 leyes, dentro de las 8 fiestas, habían fiestas, por ejemplo el Yom Kippur, que estipulaba que ese día era un Shabbat, cayera donde cayera. ¿Me hago entender? Es decir, que era una fecha fija que caía en el calendario del Padre, que ese es el siguiente tema que vamos a tener, caía en esa fecha y no importaba si era primero, segundo, tercer o cuarto o quinto día de la semana, no importaba, era Shabbat, ese día no se trabajaba. Y los israelíes a ese día que no se trabajaba, sin importar qué número fuera, lo llamaban ¿cómo? Shabbat, porque era reposo. Porque no importaba si era quinto día de la semana, si era reposo, no se trabajaba ese día, Shabbat, el tal día tenemos Shabbat. Espero que tengamos muy presentes esas pautas a la hora de entrar en este tema. Muy bien, no se les olvide que Yeshua nos dijo que toda la Torá habla de Él. La Torá habla de Él. Entonces aquí están los discípulos, están caminando por un sembrado de trigo y los fariseos llegan a ese lugar. Los fariseos estaban siempre a la cacería de Yeshua, siempre estaban cazándolo, siempre estaban buscándolo, persiguiéndolo, mirando a ver qué hacía, qué decía, con quién comía. Lo cierto es que cuando los fariseos ven que están arrancando semillas de trigo, los acusan. O sea, los fariseos estaban ahí a toda hora asediando a Yeshua. Y les voy a decir algo que les va a sonar un poquito extraño o raro, pero si ustedes quieren entender el mensaje de Yeshua, hay que entender, hay que estudiar también a los fariseos. Todo lo que tiene que ver con los fariseos, la casa de Gilel, la casa de Shammai, o sea, el mundo de los fariseos. ¿Qué estaban pensando? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo razonaban ellos? Porque hay algo que no entendemos cuando leemos la Biblia, cuando leemos los evangelios, y es que cuando Yeshua los increpa, hay que entender por qué los increpa, qué les está diciendo, por qué les está diciendo eso, en qué momento se los está diciendo. Y por eso considero que es importante entender a los fariseos para poder entender pues, el mensaje de Yeshua. Entonces, en este caso, no es la excepción, ¿cierto? Está aquí el Shabbat y de repente ven que los discípulos están en un campo y están arrancando semillas y se las están comiendo, ¿no? Y llegan. Yeshua no está comiendo, los discípulos están comiendo. Entonces le dicen lo siguiente, le dicen, oye tus discípulos están haciendo algo que no es lícito hacer en día de reposo, ¿no? Y yo quiero que veamos la respuesta de Yeshua a esa acusación. Y vamos a hacer un ejercicio. Cuando a uno lo acusan de algo, cuando a ti te acusan de algo, tú tienes por lo menos 2 o 3 opciones. La primera, decir, sí, perdóneme, discúlpeme, sí. Lo estoy haciendo mal, me equivoqué. Es la primera, ¿no? La segunda es decir, irse de negación, ¿no? Y decir no.
no estoy haciendo mal. No estoy haciendo mal. No estoy violando nada. Y la tercera opción que tú tienes es defender con argumentos lo que estás haciendo. Defenderte. Ahora, ¿en cuál de estas tres vamos a meter a nuestro amado Yeshua? ¿Qué les dijo a ellos? Les dijo, cuando le dijeron, tus discípulos violan el Shabbat, ¿él qué les dijo? Les dijo que sí, aceptó. Les dijo que no. O trató de defenderse con argumentos. Respondan ahí en los comentarios. ¿Qué hizo Yeshua? Pues Yeshua se fue por la tercera. No dijo que estaba violando el Shabbat. No. No dijo que no lo estaba violando. Eso es muy importante. No dijo, no lo estoy violando. 3. Se defendió. Defendió lo que estaba haciendo. Y eso es muy importante entenderlo. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, no quiero adelantarme, ¿no? Ahora pasemos, este es un ejercicio didáctico, ¿no? Vamos a pasarnos para el otro lado, vamos a pasarnos por los fariseos. Les pregunto, ¿tenían razón los fariseos al acusarlo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tenían razón o no? Es decir, ¿la Torá prohibía realmente hacer lo que estaban diciendo los discípulos, lo que estaban haciendo? Y sí, yo sé que ustedes me pueden decir, no, es que ellos se habían inventado lo de caminar 1000 pasos, lo de... o sea, ellos con la intención de no violar el Shabbat, habían analizado, a ver, el mandamiento decía, no harás obra alguna. Entonces ellos dijeron, bueno, obra alguna, es nada, nos toca quedarnos quietos, porque ahí dice que no podemos hacer obra alguna. Entonces, por ejemplo, dijeron, no podemos hacer masas ese día, no podemos amasar las arepas, los panecillos, nada que tenga que ver con trabajo. Entonces, en ese sentido, dijeron ellos, oiga, pero pensándolo bien, cuando uno escupe en la tierra, la saliva cae, se junta con la tierra, con el lodo y forman una masa. Estamos violando la Torá ahí. Entonces pongan ahí en el libro agregado, ¿no? En la Torá oral, pongan ahí, no escupir en el barro ni en la tierra, porque eso forma una masa y violamos el Shabbat. Hay que escupir en la piedra. Entonces a partir de adelante le enseñaban a la gente que había que escupir en la piedra para no violar el Shabbat. ¿Está bien? Pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Qué decía la Torá de hacer o no hacer en Shabbat? La Torá era clarita, eso no tiene punto de interpretación. La Torá decía, no harás obra alguna, no encenderás fuego, no levantarás ninguna carga, no harás nada. Es más, no, como lo dice Isaías, no había que hablar ni nuestras propias palabras, Isaías 58:13. La Torá era clara, no hay punto de interpretación. No, tú no puedes interpretar la Torá. Hoy hay mucha gente que guarda un día a la semana por Shabbat. Y algunas personas dicen, estamos guardando la Torá. Pero cuando tú enciendes el carro, hay chispa, hay fuego para ir a la iglesia. Cuando enciendes el calentador, hay fuego, enciendes fuego, violas el Shabbat. O sea, estamos entendiendo realmente el mandamiento. Y por eso es que cada cosa hay que pasarla por el colador de Yeshua, por los ojos y el corazón de Yeshua. Así que aquí está Yeshua. Y tengo que decir que los fariseos en su planteamiento tenían toda la razón.
Ir a un campo en Shabbat, recoger espigas en Shabbat, comérselas. Bueno, comer no era pecado, no era prohibido, pero arrancarlas se consideraba trabajo. Acuérdense del texto de Éxodo. Bueno, búsquenlo por la concordancia. Hombre que fue a buscar leña en Shabbat. Este señor allá, dice en el texto, se los quedo debiendo porque realmente no tuve tiempo para buscarlo. Pero dice que un hombre fue a buscar leña en Shabbat y la recogió. Y lo miraron, ¿no? Toda la vida han existido mirones por allí. Entonces lo miraron y fueron de una vez a buscar a Moshe con el cuento y le dijeron: este hombre violó el Shabbat, estaba recogiendo leña en Shabbat. Moisés tampoco sabía qué hacer con este hombre y fue y le preguntó al padre: Padre, ¿qué debo hacer? ¿Y saben cuál fue la orden del padre? Este hombre debe morir, porque la ley era clara para ese momento y la ley decía que cualquiera que no guardara el Shabbat debía ser cortado de su pueblo. Y efectivamente el hombre lo agarraron y lo mataron a pedradas. Entonces, volviendo a los fariseos, ¿tenían o no tenían razón para acusar a Yeshua? Claro que la tenían. Claro que eran doctores de la ley y sabían lo que decía la Torá. Entonces, seamos prácticos y digamos las cosas tal como son, ¿no? Entonces, aquí viene lo bueno, aquí viene lo sustancioso, lo interesante. Es que Yeshua no les refuta el argumento de estar haciendo algo ilícito. Su defensa, la defensa de Yeshua, se basa en relacionar este hecho con un evento donde estuvo involucrado David y sus soldados. Y les va a pegar un sacudón a su fe, a sus creencias, que van a quedar locos, van a quedar desubicados, no van a saber qué contestar, no van a saber qué pensar, no van a saber en qué creer. Yeshua era especialista en sacudir el árbol, en sacudir la religiosidad, en sacudir las creencias. Él era especialista en eso, especialmente con los fariseos. ¿A qué evento hace referencia el amado Yeshua con David, el rey David? Bueno, dice que miren, algunos me dicen: ¡ay, deme la cita! Búsquenla. Ustedes ponen en Google. Porque es que parafrasear es fácil, pero buscar las citas y dárselas, y yo no quiero que ustedes se acostumbren a perezosos, ¿no? Yo quiero que ustedes también estudien y qué bueno que algún día en los comentarios me dijeran: oye, Néstor, eso que dijiste está mal. Yo no tengo problema en decir: ay, sí, discúlpeme, sí, la embarré acá, cometí un error, eso no es así. Yo no tengo problema con eso, ni tengo... ustedes ven ahí la pared blanca. Yo no tengo ningún diploma, ni estudios de ninguna clase, así que yo no tengo problema en decir: sí, fui torpe, fui bruto en este sentido y lo hice mal. Así que busquen la cita que les estoy mencionando, la cita donde David tiene ese evento con los panes de la proposición. Yo les doy y ustedes buscan en Google, busquen ahí cita bíblica donde David entra y come los panes en el santuario. Bueno, esto se nos alargó apenas en la introducción. Yo veo que vamos a necesitar por lo menos unos 3 videos para terminar este tema. Bueno, vamos sin afán. Entonces, David entra al santuario, tenía hambre, venía con sus soldados de caminar, de batallar, de caminar por esos campos calientes. No habían comido en muchos días, tal vez estaban exhaustos, a punto de morir de hambre, y llegan al templo. Las otras razones no las conozco, pero el texto me dice que entran al templo, al santuario,
al santuario, porque todavía no era templo. Lo construyó Shlomo, ¿no? El hijo de David. Bueno, pero entran al santuario. Y ustedes saben, dentro del santuario habían varios elementos, habían varios muebles allí, y uno de ellos era la mesa con los panes de la proposición. Eran unos panes sagrados que estaban allí y que le era prohibido, número uno, era prohibido que cualquier persona entrara al lugar santo. ¿Sí? Eso era prohibido, o sea, ni soldados, ni siquiera el rey podía entrar allí. Bueno, no sé si el rey, ahí sí me corchan, pero por lo menos lo que sí era prohibido era que se comieran esos panes. Eso sí estaba rotundamente prohibido. Pero él entra lleno de hambre y se los come, se come esos panes. Entonces, Yeshua usa esa historia para decirles: ¿acaso no han leído que su amado rey David entró un día de Shabbat? Y además era Shabbat, ¿no? Además era Shabbat. Entonces, él les está diciendo, él les está argumentando, bueno, para David no era Shabbat, para esa historia no está, él está contestándoles que David hizo algo prohibido y sin embargo no le fue contado, para refutar la acusación que le estaban haciendo respecto al Shabbat. Los que sí estaban violando el Shabbat, y Yeshua cita eso, eran los sacerdotes en el templo. Ellos sí violaban el Shabbat porque se la pasaban trabajando. Es más, el día Shabbat era el día que más trabajaba, ¿no? Entonces, lo dijo porque los sacerdotes violaban el Shabbat, porque ya ese día, como les digo, era donde las ofrendas se multiplicaban. Entonces, es más, su respuesta, la respuesta de Yeshua parece darle más fuerza a la acusación. La verdad, pues les digo, habría sido muy confuso si Yeshua no les hubiese expresado esa frase al final, que es la que resulta muy diciente y esclarecedora. Abro comillas: uno mayor que el templo está aquí. Y eso explica todo. Yeshua no echa abajo las prohibiciones del Shabbat, no contradice a los fariseos en su acusación, como en otras acusaciones donde sí los contradice y les dice que se equivocan. Su defensa se trasladó a su dignidad y autoridad. Miren, Yeshua dijo: yo no he venido a cambiar la Torá, sino a darle su verdadero significado. En otras versiones dice a cumplirla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Yeshua tomó la Torá, la interpretó y le dio su verdadero significado. Además de eso, la tomó y la cumplió porque era profética. Era profética, lo señalaba a él, señalaba su ministerio, señalaba lo que él iba a hacer. Así que la Torá decía por ejemplo, la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua, decía qué día tenían que apresar el cordero, qué día moría el cordero, qué seguía después, primicias, primeros frutos. Y todo eso lo vino a cumplir él. Él vino a cumplir la Torá, él vino a cumplir el plan de la salvación prefigurado en rituales, en todas esas fiestas, en todo eso. Él vino a cumplir eso. ¿Me hago entender? Es cierto, él ha dado diferentes lineamientos para los súbditos de su reino y de hecho aquí en este canal los estamos resaltando los mandamientos de Yeshua y les puedo decir algo de antemano y con mucha seguridad. Los mandamientos de Yeshua no son los mismos mandamientos de la Torá, no son los mismos. Aunque yo sé que aquí me podrían crucificar los hermanos de raíces hebreas, ¿no? Y los ortodoxos, por supuesto, los judíos ortodoxos, sin duda me sacarían a pedradas. Pero
les puedo asegurar que los mandamientos de Yeshua no son los mismos mandamientos de la Torá. Y estoy dando un ejemplo. Les estoy dando un ejemplo. Es decir, lo que intento decirles es que las leyes de la Torá son buenas en sí mismas, pero hay que verles el espíritu que hay detrás de ellas. Y ahora llega Yeshua para decirnos: misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12:7. Evidentemente, sacrificio tiene que ver con la regla, ¿no? Con el mandamiento en sí, la ordenanza, la ley en sí misma. No quiere decir con esto que se anula la ley, sino que, por ejemplo, el sentarse con pecadores, en el caso de Mateo, que era cobrador de impuestos, las intenciones son las que cobran un especial significado. ¿Sí me hago entender? Misericordia quiero y no sacrificio. Esas intenciones que mueven a una persona a violar una norma para beneficiar la vida de otros se ven altamente apreciadas por el Padre. A Yeshua lo criticaban por sentarse con pecadores. ¿Por qué? Porque la instrucción decía: bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y todo eso decía la Torá. Pero ahora Yeshua se está sentando con ellos. Se está sentando en la mesa de ellos. Y esto no se trata de cumplir la ley porque sí, porque el Dios a quien servimos es un Dios caprichoso, que le gusta que le obedezcan sin importar si entendemos o no. Entonces, eso es lo que está mostrando Yeshua ahí. Y Yeshua se la pasó cambiando la Torá todo el tiempo. Por eso lo mataron, porque los fariseos eran muy celosos de la Torá. Y cuando vieron que éste violaba la Torá, no dudaron en matarlo. Y mismo Yeshua les decía: oísteis que fue dicho, oísteis en la antigüedad. Y decía, por ejemplo, respecto a eso, al amor a los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo. Fue la ley que él mismo le dio a Moshe. Ojo por ojo, ¿no? Era la justicia. Los jueces fallaban por eso. Entonces, te sacaron el ojo, don Pepito Pérez. Lo llamaban y le sacaban el ojo. Ahora llega Yeshua revolucionario, llega Yeshua con un pensamiento, una interpretación totalmente diferente. Dijeron, enseñando, Pepito Pérez te sacó el ojo, perdónalo. Perdónalo. Eso no es cambiar la Torá. Claro que sí. Claro que es cambiarla. Claro que es redefinirla. Entonces, hermanos de raíces hebreas, no pueden decirme que Yeshua guardó la Torá fielmente como estaba escrita. No. La redefinió. La reestipuló. Y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo con el caso del Shabbat, que está interpretándola muy diferente a como estaba escrita, ¿no? Entonces, en este caso específico, los discípulos recogieron espigas porque tenían hambre. Vamos a ver ahora por qué Yeshua hizo esa acción. Escuchen bien. Yeshua ahora intenta enseñarnos, mostrarnos que lo que importa es el amor. Lo que importa es el amor al prójimo. Y vamos a ver a un Yeshua que se salta la norma, porque guardarla haría que el amor se perdiera. Voy a repetir esa frase. A veces guardar una norma hace que otra persona no se sienta amada, no haya misericordia. Quiero que me entiéndanme el espíritu de lo que Yeshua está haciendo. Los discípulos tenían hambre, estaban cansados como los soldados de David. Tenían hambre. Entonces ahora Yeshua se encuentra con el Shabbat, se encuentra con la norma, la conoce perfectamente, él la dictó. Y mientras pasan por los campos y están hambrientos sus discípulos, pero hoy es Shabbat, no, aguanten hambre. ¿Habría amor ahí?
habría mostrado amor Yeshua ahí. ¿Qué era más importante, guardar la norma de la Torá o mostrarle amor a sus discípulos? Suplir una necesidad, hacer un favor, prestar una ayuda. Eso es lo que Yeshua nos está enseñando en este evento de los campos donde los discípulos van a comer o están comiendo cuando llegan los fariseos. Entonces eso es lo que hay que aprender. Entonces Yeshua les está diciendo que David violó una norma, pero él no se lo castigó. El Padre no castigó a David por haberse comido los panes de la proposición, porque Él es nuestro Padre. Y a veces nosotros como padres, ustedes y yo que tenemos hijos,